Como anunciará Andy en la introducción, esta semana la Junta Monetaria decidió nueva vez reducir su tasa de política monetaria a 4,75, bajó 25 puntos básicos esta semana, como una señal adicional de una política monetaria que apunta a incentivar o a motivar la expansión de la demanda y el crecimiento económico. Esto se da en un contexto donde también la Reserva Federal pues redujo su tasa de política monetaria. Mundialmente hay tendencias hacia reducir estas tasas de política con el fin de ayudar a las economías a no caer pues en un ciclo de crecimiento mucho más bajo. En el caso de la República Dominicana existen varios elementos alrededor del cual se generan algunos riesgos, pero también algunas oportunidades que permiten que esta reducción pues de la tasa de interés no implique algún tipo de sobrecalentamiento, de presiones inflacionarias, entre algunas cosas. De hecho, en su comunicado de política monetaria que realiza el Banco Central tras una decisión de la Junta Monetaria, pues expone de manera detallada los elementos la situación bajo la cual toma la decisión de reducir esta tasa de política monetaria, hace un balance de riesgos externos, un balance de riesgos internos, apunta obviamente al hecho de que hoy en día no existen presiones inflacionarias importantes que uno pueda ver en el corto plazo. Sabemos que el objetivo primordial de la política monetaria es la estabilidad de precios y es mantener la inflación dentro de unas bandas que se han determinado, pues que son unas bandas adecuadas para economías como las nuestras, que fluctúa claramente en alrededor del 4% y se encuentra entre el 3 y el 5%. La inflación acumulada al mes de junio es inferior al 2%, con lo cual existe espacio para provocar un incentivo de la demanda que con ello, pues si presionara los precios, pues todavía estaríamos dentro de un rango de precios que es totalmente aceptable. A eso también pues vemos que no existen presiones externas de precios como los del petróleo, que son precios que impactan fuertemente la economía dominicana. Vemos como de hecho a final de la semana se registraron reducciones importantes en los precios del petróleo, pero ha estado fluctuando alrededor de $60, por debajo de $60, lo cual entonces no es un riesgo tampoco de que esta reducción de la tasa de interés se combine con algún elemento de riesgo por el lado externo que provoque pues presiones en el tipo de cambio o presiones en la inflación. Además, otro elemento que la gente tiende a preguntarse es, bueno, pero ¿y qué pasa en la segunda mitad del año? Y si el gobierno suelta las riendas y con un gobierno gastando más y con un sector privado gastando más por bajas tasas de interés, pues claramente pues se podría ver algún tipo de presión sobre la economía. Y el Banco Central pues establece muy claramente que según las proyecciones del equipo económico, claramente pues lo que se vislumbra es que las finanzas públicas se mantengan en niveles, en línea digamos con lo presupuestado o con lo visto. Hoy nosotros vamos a revisar algunos elementos adicionales que nos van a explicar el por qué pues el Banco Central ha ido de manera paulatina quizá siendo cada vez ejerciendo una política monetaria expansiva. Como Andy explicó al inicio, el indicador mensual de actividad económica, un indicador que mide de manera mensual lo que son los movimientos, cómo está la economía en términos de crecimiento, mostró uno de los niveles más bajos de los últimos tiempos, creciendo un 2,6%. Pues claramente esto es un reflejo de varios elementos y es de las cosas que nosotros vamos a ver. Un elemento que no podemos dejar de lado es obviamente nuestra relación con el sector externo, con Estados Unidos, con el turismo y con Haití. Haití actualmente tiene tensiones políticas fuertes que están impactando el desempeño de esa economía, la paz de esa economía y las demandas de bienes y servicios. Eso es un riesgo que tenemos ahí, es un riesgo que apunta que puede impactar pues la República Dominicana y que claramente pues se puede reflejar en el crecimiento
económico de muy corto plazo del país. Es bueno tomar en cuenta los roles que tienen estas políticas macroeconómicas. Por lo general, la política monetaria que apunta a la estabilidad de precios es además una política para suavizar el ciclo económico. O sea, las economías pasan por choques transitorios y por choques permanentes. Los choques que son permanentes, la economía debe ajustarse a esos choques que son permanentes. Por ejemplo, aquellos choques que sabemos que no van a desaparecer en el tiempo, que se quedaron así en el tiempo cuando se acaba un recurso natural que teníamos, cuando son choques que van a durar mucho tiempo, de falta de liquidez, de flujo financiero, pues las economías tienen que adaptarse. En ese caso los gobiernos pues reducen sus presupuestos, los gobiernos ajustan sus presupuestos. La política monetaria se centra en estar enfocada simplemente en el mantenimiento de la estabilidad de precios, o si tiene que ajustar las bandas de inflación, pues hace los ajustes necesarios en las bandas de inflación. Sin embargo, cuando son choques que son transitorios, pues estas políticas están llamadas a estabilizar ese choque, a no dejar que un choque transitorio impacte fuertemente a, por ejemplo, el empleo. Estos choques transitorios, cuando no se gestionan, entonces te impactan el empleo, impactan a un grupo de población que tú dirás de manera transitoria, pero el costo de esa población de volver a ajustarse, de volver a buscar empleo, a veces tiene esos choques transitorios en esa familia, puede tener hasta impacto permanente en que los niños salgan del sistema educativo, no entren a un sistema educativo en esta época, y puede entonces volverse un choque que es totalmente transitorio, convertirse en un choque permanente. Y ahí es donde el rol de la política monetaria y fiscal es fundamental, en determinar cuáles de estos choques son transitorios y entrar y suavizar para que ese choque, no, claro, desaparecerlo, pero sí ciertamente mitigar los efectos de ese choque. Tenemos que entender además el contexto en el que pues se ha dado esta política monetaria un poco más expansiva que ha estado llevando a cabo el Banco Central. En la gráfica que ustedes tienen ahí, pueden ver el comportamiento de un indicador fundamental, y es el indicador de la tasa de interés real. Ustedes están viendo en la línea naranja, es la tasa de interés nominal que pagan los bancos múltiples, corregida por la inflación efectiva. Y entonces cuando ustedes ven este indicador, si ustedes ven en diciembre del año 2016 que se encontraba alrededor del 6%, luego con las reducciones de tasas de interés y las reducciones en las tasas de inflación debido al choque positivo de petróleo, entre otras cosas, pues se redujo cerca del 2%, una inflación, una tasa de interés real baja, pero desde mediados del año 2018 ha estado aumentando, y aunque se comienza a ajustar a inicio del año 2019, pues todavía está a unos niveles que son altos, que son elevados. Si ustedes ven la línea azul, pues la línea azul es esa tasa de interés, pero no comparada con la inflación efectiva, sino con la inflación que esperan los agentes. Ese indicador es un indicador relevante. ¿Por qué? Porque dice cuánto de lo que me está pagando una institución financiera, pues genera valor para mí porque me compensa la inflación. Para que ustedes sepan, hay países como Chile, que esa tasa es 0.5%, esa tasa de interés real. Aquí en República Dominicana estamos viendo que recientemente estamos viendo una tasa cercana al 5, al 6%. Y claramente esta tasa tiene que ajustarse. Cuando esa tasa es muy alta, para que ustedes tengan una idea, imaginemos una empresa que vende en pesos y obviamente tiene deuda. Cuando hay una situación económica que no le permite aumentar sus precios, pero sus tasas de interés nominales suben, pues tiene que vender más, vender mucho más cantidad para pagar el mismo préstamo. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación o los precios no los pudo ajustar. Entonces, cuando aumenta la tasa de interés real, lo que nos está diciendo es que para las empresas pagar sus compromisos financieros, pues deben, le cuesta más unidades de producto, y por ende, digamos que es un indicador de rentabilidad adecuado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando aumentan las tasas de interés, las empresas se ven enfrentadas a un tema de rentabilidad.
Y ese tema de rentabilidad, pues tienen que manejarlo de alguna manera. Si la rentabilidad le está cayendo al dueño del capital, pues el dueño del capital entonces tiende a no seguir invirtiendo, porque esa rentabilidad que le daba su capital, pues de facto se está disminuyendo. Y la otra opción, obviamente, es que tiende a hacer ajuste en el empleo, en la cantidad de empleados o en los beneficios que le da a estos empleados. Entonces ahí sufre la inversión o sufre el empleo. Entonces, en una situación como esa, claramente vamos a ver que esta situación ha sido consistente con la desaceleración que ha sufrido el indicador mensual de actividad económica. Esto lo que nos dice es que hay espacio, con los niveles actuales de inflación, pues hay espacio para poder reducir la tasa de interés. Y de hecho, en esa gráfica que ustedes están viendo acá, eso que ustedes ven ahí, es la tasa de crecimiento del IMAE, del Indicador Mensual de Actividad Económica, es la tasa de crecimiento de tendencia respecto a una tasa de crecimiento de 5.5, que es una tasa de crecimiento que podríamos decir que es el crecimiento de mediano, largo plazo de la economía dominicana. Cuando ese indicador se encuentra por encima de ese número, quiere decir que la economía está en un ciclo importante de expansión, y cuando es por debajo, por ejemplo, a inicio del año 2017 y hasta mediados del año 2017, quiere decir que la economía está creciendo por debajo de eso. Ahora mismo, si ustedes ven, desde abril más o menos, pues ese indicador comenzó a estar, el crecimiento de tendencia se ubicó por debajo del crecimiento de mediano plazo, con lo cual es una alerta de que los agentes económicos están utilizando de manera menos intensa pues los recursos que hay, y obviamente llama a la acción de parte de las políticas de demanda. Algunos podrían decir, mire Jacqueline, pero el tema de los turistas también puede estar impactando el crecimiento de corto plazo. Bueno, sí, el tema de que las tasas de interés reales estuviesen aumentando, obviamente que impactó la decisión de los agentes de tomar, de hacer inversiones o de emplear nueva mano de obra, y eso obviamente redujo la velocidad del crecimiento económico. Por otro lado, me dice, mira, pero también tenemos un riesgo latente, que es todo esto que está pasando con el turismo siendo tan importante para la economía dominicana, y ciertamente esto con los vínculos que tiene este sector con el resto de la economía, con el empleo que genera, pero sobre todo con las inversiones que traen. O sea, en los últimos meses se han registrado posibilidades de nuevas inversiones importantes en turismo en la República Dominicana, y cuando nos comparamos con la región, somos el país dentro de la región que tenemos el mejor perfil de inversión. Hoy en día y en los meses pasados, la tasa de ocupación hotelera se encontraba alrededor del 85%. Eso quiere decir que de manera constante se estaban ocupando el 85% de las habitaciones. Eso para un hotel ya es un signo de que tiene que ampliar su capacidad, que invertir en nuevas habitaciones, y comienzan entonces a llegar las inversiones. Sin embargo, ante un escenario donde las llegadas de turistas podrían verse afectadas por toda esta situación que está sucediendo, pues ciertamente entonces llama a la alerta de decir, bueno, ¿y cómo nosotros podemos mitigar ese riesgo? Incentivando a otros sectores o incentivando el mismo turismo. De hecho, ustedes pueden ver ahí en pantalla el crecimiento de las llegadas de turistas, desde el crecimiento 12 meses de la llegada de turistas. Vemos cómo los años 2014, 15 y 16, que fueron los años de recuperación luego de la crisis internacional, fueron años que mostraron tasas de crecimiento superiores al 8, al 10%. Luego ya en 2016, 2017 entró en una etapa un poco más de estabilización, pero todavía con tasas de crecimiento alrededor de 6, 7, 8%. Y solamente se vio un crecimiento negativo importante en septiembre del año 2017, cuando tuvimos aquellas lluvias importantes y se cancelaron algunas reservas. Pero luego de eso siguió creciendo. Sin embargo, desde agosto del año pasado, que se ha estado estabilizando nuevamente, vemos que en junio de este año es la primera vez que la tasa de crecimiento desde el año 2014, y solo exceptuando el evento del año 2017, cae del mes de junio al mes de junio en un 3%. Ahora bien, ¿de dónde viene esta caída? Todo este tema se ha dado alrededor del turismo norteamericano.
Pero si nosotros vemos ahí qué pasó real y efectivamente en el mes de junio, nos damos cuenta que los turistas que explicaron la caída ni siquiera fueron estadounidenses. Los turistas estadounidenses, el turismo estadounidense aumentó en casi 5.000 turistas respecto a junio del año pasado. Puerto Rico 2.300 turistas, Cuba 1.800, Colombia 833, Bolivia 761, España 516. Sin embargo, fueron turistas de países como Rusia, Brasil, Argentina, el Reino Unido, Venezuela e inclusive Canadá, que sí llama un poquito más la atención. Pero sabemos que en los demás países existen en este momento situaciones económicas que podrían explicar un poco esta caída en la demanda. Si bien no es de Estados Unidos el ajuste, ciertamente también llama interés que algunos turistas que han sido los que han diversificado la matriz de turismo en República Dominicana, Rusia, Suramérica, estén mostrando pues una disminución en esa llegada, y obviamente que eso también tiene que ser un canal un poquito de alerta, que si a eso se suma los temas que estamos teniendo con Estados Unidos, pues claramente al ser es una situación claramente transitoria. O sea, el tema del turismo no entendemos que pueda ser algo permanente, que choque la economía, pero es una situación transitoria pues que tenemos que gestionar. Los proyectos hoteleros que hay en planificación son importantes, y una detención de estos proyectos hoteleros pues claramente impactaría más fuerte el ciclo económico. Por ende, esta reducción de la tasa de interés es además relevante para seguir incentivando el flujo de inversión y que estos choques transitorios pues no afecten estas decisiones de inversión a mediano plazo. Es muy sabido que muchos de los hoteles que se hacen en República Dominicana cuentan con financiamiento local. O sea, los hoteles de República Dominicana no traen solamente su capital o se financian fuera del país, sino que también pues se financian internamente. Y siendo este un sector tan importante también para el tema del financiamiento, y van a comenzar a poder tener tasas de interés más atractivas fuera, pues entonces también deben tener tasas de interés más atractivas dentro que hagan la inversión más atractiva. Entonces, ciertamente, eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta. Tomemos una pausa y nos vemos en un momento.